La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán y el Departamento de Comunicaciones presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Muy bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa Educativa. Bienvenidos a todos los auditores que nos siguen cada 15 días en este programa que ya lleva años acompañándolos y que hablamos de temas de educación, hablamos de los alumnos, de los profesores. Incluso el otro día les vamos a contar que estuvimos con el ministro junto al padre Gonzalo. Está muy importante, Camilo, esta semana. Les vamos a contar varias cosas. Y además tenemos dos invitadas que están, ¿cómo podemos hacer?, en el centro de la noticia escolar, porque han pasado bastantes cosas en este último periodo, fundamentalmente afectados por la pandemia, que tienen que ver con el tema de hoy, que es convivencia escolar. Y tenemos a dos mujeres que están ahí, justo donde está el centro de la noticia, y las vamos a conocer hoy día. Una de ellas es Nicole Kenning, trabajadora social, que tiene un posgrado en familia, mención en mediación escolar. Ella es encargada de convivencia escolar en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Chillán. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias. Bueno, ella es muy jovencita, ustedes la pueden ver, los que están en redes sociales, y tiene a cargo este tema que es tan fundamental y que hoy día vamos a conversar también con ustedes, con las familias que están en casa. Ojalá puedan tener la posibilidad también de hacer algunas consultas. Recuerden que pueden también escribirnos después al correo cpvicaria@gmail.com. Y presento también a nuestra segunda invitada. Ella es Constanza Fuentes, es psicóloga. Tenemos la dupla psicosocial acá, coordinadora de convivencia escolar en el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado. Ella tiene un magíster en clínica relacional con niños y sus padres, que es un gran tema, ¿eh? Bienvenida, Constanza. Muchas gracias. Bueno, ahora este es un programa de mujeres hoy día, no nos había pasado hace rato, así que contenta también por eso. Va a haber otra energía hoy día que le vamos a transmitir a todos los auditores en sus casas. Bueno, primero, los auditores saben, aquí les estaba contando a las invitadas, lo primero que hacemos es conocerlas a ustedes hoy día, saber de dónde vienen, si son chillanejas o no, así que partamos por Nicole. Nicole, ¿tú de dónde eres? Chillaneja. Chillaneja. Sí, chillaneja. Chillaneja, que nació acá y vivió acá todo el tiempo. Nació y he vivido todo el tiempo acá. ¿Con quién vives, Nicole? Yo actualmente vivo con mi esposo, Christopher, y tengo dos pequeños hijos, Rafael y Luciano. ¿Qué edad tienen? De 6 y 3 años. Son súper pequeñitos. Sí, además con una tía materna, que es como mi mamá, así que nos acompaña ahí en este proceso, ¿no es cierto?, de crianza también, mientras nosotros nos encontramos ahí en las labores, ¿no es cierto?, de cada uno. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Chillán? Hace 13 años. 13 años, Sí. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Egresaste y empezaste? Sí, hubo un periodo en el que yo estuve lejos del colegio, ya, y trabajé para el Sename, y luego volví, porque era mi, por así decirlo, mi casa. Así que, ¿pero no estudiaste ahí? No estudié ahí, estudié en el Colegio San Vicente. ¿Un colegio católico igual? Sí, colegio católico. Perfecto. Muy importante en todo mi proceso, en mi desarrollo. ¿Y en tus opciones? Porque Sí, hoy ya estás por trabajando supuesto. en la educación, sí. Bien, Nicole. Constanza, cuéntanos algo más de ti. ¿Con quién vives? ¿Qué edad tienes? Bueno, yo vivo solita por el momento. Tengo 29 años. Muy joven. Está bien, joven, está bien, sí, está en tu muchas proceso. Sí, muy mamona también. Sí, tengo mis dos papás vivos, a pesar de que no vivo con ellos. Me costó mucho desapegarme de ellos, pero seguimos siendo súper cercanos igual. ¿En el colegio cuánto tiempo llevas, Constanza? 7 años aproximadamente. ¿También egresaste y llegaste al colegio? Porque igual eres muy jovencita. Alcancé a trabajar en otro colegio antes, pero yo egresé a la universidad con 22 años. Entonces ahí pasó un poquito de tiempo en que yo trabajé en otro colegio y después me incorporé al seminario en funciones de orientación. O sea, ¿tú atiendes a todo el colegio, a un margen del colegio, digamos el rango de edad que tú atiendes, jóvenes, niños? Uh-huh. Hoy en día en mi cargo de coordinadora de convivencia escolar es bastante variado igual. Porque directamente puedo trabajar con niños de distintas edades, apoderados de distintos niveles, trabajar con profesores de distintos niveles también. Como que va más por la parte de la gestión de la convivencia escolar. ¿Tú eres chillaneja? ¿Eres de fuera? Chillaneja, nací y criada en Chillán. Perfecto. ¿Y estudiaste psicología? Estudié psicología aquí en Chillán, en mi querida Universidad del Biobío, y después mis especializaciones han sido fuera de la ciudad. Perfecto. Y entonces ya llevas tiempo trabajando, igual que Nicole. Entonces conocen muy bien esta realidad que es la que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con la convivencia escolar.
¿Podemos adentrarnos un poquito al tema antes de avanzar, digamos, la profundización de la realidad hoy día en los colegios? Definir un poquito, que la gente conozca qué es lo que es la convivencia escolar, que tanto se habla también en televisión y en otros medios de comunicación. ¿Qué es lo que es la convivencia escolar? Bueno, es un tema bastante particular, pero yo lo podría describir como las distintas relaciones que se establecen para convivir y cohabitar un mismo espacio. La convivencia escolar no solamente tiene que ver con las relaciones que se establecen en una institución educativa dentro de ella, sino que recordar que todos somos responsables de la convivencia escolar y todos los integrantes de la comunidad educativa lo son en los distintos estamentos, ya sean estudiantes, apoderados, el equipo directivo, los docentes, los asistentes de la educación y todas las personas que directa o indirectamente participan en estas relaciones que se van estableciendo al participar de forma interna o externa con un establecimiento educativo en particular. Nicole, ¿y ustedes ya antes de la pandemia ambas tenían estos roles o fueron cambiando? ¿Ustedes hace poco asumieron? Hace poco, en mi caso fue este año, sí. Los años anteriores asumiendo el trabajo social en sí, trabajando con los cursos de prekinder a cuarto medio y como decía Constanza, desde este rol, desde esta mirada, ¿no es cierto?, de la convivencia escolar. Por supuesto que abarcamos también desde prekinder a cuarto medio, pero ya es más gestión, entonces va a depender de la necesidad también que tenga cada curso frente al área de la convivencia escolar. Que uno en realidad, como voy a ponerme en el lugar de los apoderados, sí. Uno no ve mucho cuál es el rol del encargado de la convivencia escolar. Uno ve como la dificultad, el síntoma de lo que está pasando, escucha mucho, pero no sabe cómo funciona. Este equipo ya venía funcionando desde antes de pandemia, siempre ha existido, se creó el rol. ¿En qué estamos hoy día con la convivencia y su historia? Bueno, hace pocos años atrás, pocos años antes de la pandemia, nuestro colegio igual tenía un equipo de convivencia escolar, pero estaba distribuido más en distintos roles y funciones que tenían que ver con la convivencia, o sea, en orientadora, en los profesores también, en los equipos de ciclo, pero hace justo un poquito antes de la pandemia, la convivencia escolar viene a centrarse como en la palestra de lo que es el quehacer educativo y de ahí ya se empieza a constituir un equipo más sólido. Al principio había un encargado de convivencia que tenía muy poquitas horitas y que también estaba destinado a realizar otras funciones en el equipo de psicoorientación, pero después ya se posiciona con 2 encargados de convivencia, con horario completo, alineados también al equipo de pastoral y formación, y en la medida que ha transcurrido el tiempo también se ha alineado mucho más con otras personas que cumplen otros roles en el establecimiento, y después ya desde este año se posiciona en conjunto con la coordinación del mismo equipo de convivencia escolar, y que ese equipo también pertenece al equipo de pastoral y formación del colegio. O sea que ha ido adquiriendo más cuerpo, dado las condiciones también que se han presentado. ¿Cómo ha afectado el contexto social, cultural de este momento y también sanitario en la convivencia escolar? En nuestra realidad ha generado un impacto bien importante, yo creo que tanto como comunidad y región también, y a nivel educacional es fundamental la convivencia escolar. Es un punto importante en el cual, ¿no es cierto?, nos comprende a todos los integrantes de la comunidad educativa a ser partícipes de esto. De hecho, hay una frase muy significativa, yo creo que Constanza la puede compartir ahí, que la convivencia somos todos, porque por lo general siempre el rol del encargado de convivencia, como tú decías, Paula, pasa muy, no sé si desapercibido, pero en realidad es como un poquito ingrato a veces, ¿no es cierto?, y la verdad es que en el fondo le hacemos todos, toda la comunidad educativa. Es importante el rol de cada estamento, cada integrante, sobre todo el tema de la familia, de los apoderados, de involucrarnos un poquito más allá para poder hacer de esta convivencia y generar el impacto que requiere, porque no solamente el impacto que puede generar en el rendimiento, lo pedagógico, sino también en poder centrarnos en la persona. Y eso quiere decir en el área socioemocional, ¿no es cierto? Y el impacto que también genera hoy en día en el tema de la salud mental, que es tan importante. Hoy son hartos temas, porque sí, como que dimos una pincelada de lo que vamos a conversar más en profundidad, pero es muy importante que nuestros auditores tengan claro que lo que estamos hablando hoy día es convivencia escolar y que vamos a seguir profundizando en el segundo bloque del programa. Antes de irnos al corte musical, le vamos a preguntar a Constanza qué canción quiso pedirnos y por qué. Yo quise pedirles Levitating de
Dua Lipa. Me gusta mucho esta canción ya que en la mañana temprano, al ir al trabajo, es una canción que me motiva mucho, al igual que en mis tiempos libres, y que habla también de bailar, que es algo en lo personal que me gusta bastante también. Eso, muy bien. Entonces nos vamos bailando a este corte musical y volvemos enseguida. Católicos, y entonces estamos muy en sintonía, hoy día trabajando todos juntos. Yo les voy a contar una anécdota. Hace como más o menos 2 años casi, tuvimos una reunión con los rectores de los distintos colegios, una comisión que estábamos trabajando por los rectores. Y esto era recién de regreso a clase, post pandemia, cuando autorizaron volver a clase. Entonces uno de ellos estaba muy preocupado haciendo llamados telefónicos y pasaba una cosa y otra, y el otro lo miraba y en fin no partíamos a la reunión. Y uno de ellos se sienta a la mesa y dice: ¿ustedes tienen problemas de convivencia escolar? Cuando todo esto todavía no se hablaba mucho. Sí, y empieza, es como un desahogo, como que nadie quería contar lo que estaba pasando en su colegio pensando que era un tema particular. Les cuento esto porque en realidad hoy día nos damos cuenta que independiente que los medios de comunicación salga un establecimiento u otro, en lo local, todos están atravesando una situación compleja en convivencia escolar, producto de todas las situaciones culturales y sanitarias que hemos vivido, digamos, en el contexto más amplio, social. Y desde esa perspectiva, cada colegio también ha ido tomando sus propias decisiones, obviamente dentro de lo que se puede hacer a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, lo que ha ido proponiendo. Pero se ha hablado en el último tiempo de que es necesario replantear el cómo se trabaja este tema, dándole más relevancia, involucrando a todos los actores, como ustedes decían, y también haciendo que sea un eje transversal dentro de la educación, no que esté circunscrito a un equipo de personas, sino que toda la comunidad se involucre y sobre todo con desafíos concretos en proyectos y acciones. Entonces, eso les quiero preguntar. Decir, por ejemplo, hoy día, ¿qué desafíos ven ustedes que hay? Porque ha cambiado los desafíos respecto de su pega para hacer crecer el trabajo, no para reducirlo. Entonces, ¿qué desafíos han tenido que enfrentar ustedes como trabajadora social, como psicóloga a cargo de la convivencia escolar en estos 2 colegios? Bueno, yo creo que al principio, desde un inicio, lo primero que se me viene a la mente es esta nueva realidad. Porque yo creo que a pesar de que tratemos de volver a lo que era antes la normalidad antes de la pandemia, es una actualidad, una realidad que es muy diferente a la anterior, ya sea por los mismos estudiantes, por las reacciones que ellos tienen, en el ámbito socioemocional, académico, sí o sí, estos años en que se produjo un vuelco en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, también se produjo un vuelco en la forma en que nosotros como colegio trabajamos las distintas acciones que tenemos que ir incorporando de a poco, porque esos niños que estuvieron años fuera del colegio, de la presencialidad sí o sí, han sido impactados, y no solamente por el hecho de estar en casa o que el proceso de enseñanza se llevara de una forma distinta, sino que también en el ámbito familiar, en el ámbito de sus propios desafíos personales, y porque también son niños que pasaron gran parte del tiempo afuera y que no convivieron al 100% con los 40 estudiantes que son por sala, son niños que volvieron a compartir con adolescentes. Entonces los desafíos han ido cambiando en función de la realidad de las familias, en la realidad también de cómo podemos ir potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con todos estos desafíos de la actualidad. ¿Y en tu caso, Nicole? Sí, la verdad es que comparto plenamente las palabras de Constanza. Creo que también es importante, y para nosotros como comunidad educativa, como Sagrado Corazón, el generar lo que anteriormente mencionaba, poder acercar más e involucrar más a las familias, a los apoderados. En este sentido, yo creo que como país, como gobierno, como todo, estamos muy al debe con lo que es incorporar en el sentido de poder hacer partícipe de a lo mejor alguna clase, alguna actividad, algún taller, alguna escuela para padres, para poder, ¿no es cierto?, involucrarlos aún más con los temas que se están viviendo. Porque en el fondo nosotros siempre vemos como equipo, de hecho tengo un gran equipo de convivencia escolar que está compuesto por 2 psicólogos, por un orientador y por el inspector de nuestro establecimiento.
y la verdad es que es un desafío para cada uno desde sus distintas miradas y áreas, ¿no es cierto? Y es importante que podamos, ¿no es cierto?, acompañarnos de esto y poder valorar también el sentido de lo que es la familia. ¿Por qué? Porque al realizar un trabajo nosotros que en función del bienestar, ¿no es cierto?, superior de cada uno de nuestros niños, de poder desarrollar en ellos habilidades, de que sean integrales, es importante, ¿no es cierto?, que este acompañamiento sea un proceso que pueda visualizarlos aún más, que nosotros podamos, ¿no es cierto?, trabajar en base a lo que, ¿no es cierto?, es la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos hacer una intervención, podemos hacer un proceso, pero en las casas la realidad es distinta. Nosotros podemos entregarles muchas herramientas a los chiquillos en el colegio, pero cuando llegan a sus casas la realidad es bastante distinta. Tenemos distintos, ¿no es cierto?, niveles socioculturales que es importante poder abordar desde ese punto de vista. O sea, una gran complejidad porque cada alumno es un mundo. Es un mundo. Y de esa perspectiva también, ¿cómo ven ustedes que está afectando? Porque la convivencia escolar, si uno la separa de todo, es como, ¿qué es lo que es? Pero si uno la mete dentro de todo, afecta lo que pasa en casa y también afecta al revés, lo que pasa en casa al colegio, y al mismo tiempo también impacta en sus resultados académicos. Sí, por supuesto. Entonces, yo no sé cómo logran también una conexión ustedes con, por ejemplo, un personaje muy importante que es para los alumnos, que es el profesor jefe. ¿Cómo ven esa colaboración ahí? Bueno, en nuestro colegio es bastante fuerte y también muy comprometido el rol del profesor jefe, porque en muchas oportunidades es el profesor jefe quien tiene mayor confianza con el estudiante y al revés. A lo mejor hay estudiantes que, como decía Nicole, son distintas realidades familiares, distintas realidades personales, que en algunas oportunidades los estudiantes sí tienen mucho apoyo y contención desde el hogar, pero no todas las realidades son distintas. Y en ocasiones ese profesor jefe no solamente le toca ser profesor, estar en la acogida de la oración de la mañana, no solamente acompañar a los estudiantes en orientación, consejo de curso y en las entrevistas personales, sino que en muchas oportunidades también les toca ir un paso más allá. Y es lo que mencionas tú respecto del impacto que genera esto de la convivencia escolar en lo académico, en lo socioemocional, pero no solo de los niños y de las familias, sino que yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como sistema educacional es el cómo contener también a los adultos que tienen que contener a esos niños también, porque vemos niños desbordados, todo Así lo que es. se ha visto actualmente, niños que no logran tramitar todavía sus emociones, son súper impulsivos, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran también. Pero también es muy difícil el cómo entregarle herramientas a ese adulto que trabaja en un sistema educativo súper demandante, con más de 2.100 estudiantes como los tenemos nosotros, y cómo entregarle herramientas para que ese adulto también sepa cómo contener, cuándo contener, Y además a que quién tiene su acudir. propia realidad y también ha vivido el Exacto. proceso de pandemia, el tema sanitario, o sea, sí. también tiene su propia realidad que también impacta con lo que les pasa a los niños. Sí. Es por eso que yo mencionaba en algún minuto el tema de la salud mental. Yo creo que va tan ligado como, bueno, ya tenemos nosotros esta reactivación, ¿no es cierto?, desde el ministerio, y es importante poder hacernos cargo. Yo creo hacernos cargo como un todo, ¿no es cierto?, de que estos profesores jefes son tan importantes en esta, ¿no es cierto?, realidad que tenemos. Y toda la comunidad educativa, todos los estamentos, desde el auxiliar, ¿no es cierto?, desde la persona que está entregando el alimento para los chiquillos, del que está en la puerta, es importante hacernos cargo de cómo están ellos, de cómo se sienten, ¿no es cierto? Y ese rol también es de nosotros, el preocuparnos, ¿no es cierto?, de esta persona y de esta contención. Por eso es importante también fomentar la buena convivencia, y yo siempre digo la sana, y ahí puedo comentar una anécdota que siempre mis colegas psicólogos sobre todo me decían: Nico, ¿a qué te refieres con la sana convivencia? Entonces yo le digo, la sana convivencia es estar saludable, y saludable mentalmente. Entonces es importante que nosotros estemos emocionalmente bien estables para poder contener este grupo, este mundo, ¿no es cierto?, de pequeños estudiantes, grandes estudiantes, de familias, para que podamos avanzar y poder concretar y llegar bien a mantener esta convivencia escolar, que es un desafío enorme. Ahora, también esto, estamos hablando ya como más de lo específico. Cuando ustedes se ven enfrentados ahora, por ejemplo, a actos concretos como más violentos, hay más agresión,
¿Cómo se maneja eso desde los colegios? Porque desde el punto de vista de los auditores que nos están escuchando o viendo, y desde el punto de vista también de los apoderados, hay un cierto como no sé, están como desconformes de cómo se maneja, porque tampoco conocen mucho las normativas. Entonces, ¿qué puede hacer el colegio y qué no puede hacer el colegio? ¿Cómo se manejan los casos? Como que lo pudiéramos entender más fácilmente. Claro, eso parte también desde la base de nuestro reglamento interno, de poder, ¿no es cierto?, tener una claridad de los pasos a seguir del proceso. Y es importante, bueno, se socializa, ¿no es cierto?, con los apoderados, puede ser en asamblea, a través de la página, ¿no es cierto? Hoy en día las redes sociales generan ese impacto y la gente, por lo general, va a las redes sociales, ¿verdad? Entonces es importante que lo conozcan desde ahí. Y por supuesto tenemos claro que no todos nuestros apoderados o nosotros mismos nos vamos a saber al revés y al derecho al reglamento, porque eso data de mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero principalmente cuando pasan estas cosas específicas, agresiones, peleas, ¿no es cierto?, bullying, de todos los temas que podemos abordar, es importante seguir el proceso, que el colegio tenga claridad en qué podemos, ¿no es cierto?, nosotros aportar, cómo podemos seguir ese conducto. Ahora, tú decías, ¿cada colegio tiene el suyo o hay una normativa general? No, cada colegio tiene su reglamento de convivencia escolar. Sí somos parte, ¿no es cierto?, de seguir las normas, tanto de las leyes, ¿no es cierto?, que eso no lo podemos cambiar, pero a nosotros nos rige la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, desde la SUPRE es donde nos van a, ¿no es cierto?, a nosotros fiscalizar, por así decirlo, si hay alguna irregularidad en el proceso, ¿no es cierto?, del estudiante frente a alguna situación de conflicto o de agresión. Ahora, eso ha ido cambiando porque la realidad es otra hoy día. Esos reglamentos vienen desde antes. ¿Tienen modificaciones? ¿Se han hecho modificaciones? ¿Se han adecuado los procedimientos? Sí, por supuesto. O sea, cada reglamento de cada colegio es diferente. Pero como decía Nicole, sí o sí tenemos que estar enmarcados en lo que es la normativa vigente. O sea, lo básico de un reglamento tiene que cumplir ciertos criterios mínimos que están explicitados en la circular 482, principalmente en la Superintendencia de Educación, y las distintas normativas que sacan los oficios, resoluciones exentas, que hay que ir incorporando al reglamento de convivencia escolar, y esto tiene que ser un proceso participativo. O sea, mínimo una vez al año hay que actualizar el reglamento de convivencia escolar y todos los estamentos de una u otra forma deben participar de este proceso. Ahora, lo que sí, que tú hablabas como de esta sensación de que chuta, quizás no se hace nada, cuando ocurren situaciones de convivencia escolar, por supuesto que sí, porque si no el colegio no estaría funcionando. Como decía Nicole también, la superintendencia nos regula y todo, pero nosotros de forma interna tenemos que cumplir a cabalidad nuestro reglamento de convivencia escolar porque lo construimos entre todos. Lo que sí, que nuestros protocolos y la aplicación del reglamento de acuerdo al debido proceso, a las distintas leyes, también se ajusta a plazos establecidos. O sea, si una persona espera que se expulse a un estudiante de forma inmediata, que se le aplique una sanción, una carta de compromiso, de condicionalidad o que se suspenda de forma inmediata, eso tiene que responder también al debido proceso de cada transgresión de norma. Y eso tiene días hábiles de acuerdo al procedimiento, al proceso sancionatorio o también a los pasos del protocolo. Constanza, pero para derribar un mito, los abogados dicen hoy día no se puede expulsar a los niños, por eso lo siguen manteniendo. No. Sí se puede expulsar a un estudiante de acuerdo a lo que permita el reglamento de convivencia escolar de cada establecimiento educativo. El tema es que lo que yo me he dado cuenta y lo que queda en el ambiente es que les gustaría conocer ahora mismo si es que lo van a expulsar o no. El tema es que nosotros también tenemos que cumplir con debidos procesos. No, y además que hay que pensar también qué pasa con esa familia de ese joven. Tampoco todo el problema está al otro lado, digamos. Por supuesto. Y lo otro, que no podemos olvidar que nosotros como institución educativa somos garantes de derechos de esos niños. O sea, son menores de edad que nosotros sí o sí por ley tenemos que velar por el interés superior del niño. Entonces no solamente verlo como un estudiante, ya sea niño, niña o adolescente, que transgrede una norma, sino que también es un ser humano. Y lo mismo que ocurre no solamente con los estudiantes, sino que nosotros como que cometemos el error a veces de volcar las dificultades de convivencia escolar solamente en los niños.
Pero entre los adultos también existen problemas de convivencia escolar, también tenemos que activar protocolos entre colegas, entre apoderados, entre un estudiante y un adulto. Se sabe menos, pero ocurre. Y sí o sí tenemos que ir cumpliendo los procesos, pero como parte del debido proceso y como todas las partes tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a que se les mire de una forma neutral, tenemos que cumplir plazos también, y en ese plazo tampoco podemos transgredir ese mismo interés superior del niño, niña o adolescente. O hay gente que quisiera pasar directamente a reclamarle al rector, sí, pasa, sí, o viene directo a la superintendencia sin pasar por el colegio. ¿Pasa mucho eso? Sí, pasa. Lo que pasa es que es un tema que, junto con lo que dice Constanza, ¿no es cierto?, es importante que parecía un mito desde que en algún momento se quiso eliminar el tema de la cancelación de matrícula ya por los nuevos políticas públicas, ¿no es cierto?, que se han implementado. Sin embargo, los conceptos han cambiado también, porque, por ejemplo, uno hoy en día no hace como la suspensión, sino que es jornada reflexiva. O sea, tú te vas con una jornada reflexiva para tu casa, que en el fondo es lo mismo, pero va destinado también a realizar un trabajo. No es que el niño se vaya para la casa a acostarse, a ver tele, sino que también pueda realizar un trabajo con el papá. Por lo menos en nuestro colegio hacemos ese indicador, ¿no es cierto?, y lo podemos recibir para poder trabajarlo nosotros también. No es un trabajo que se haga en la casa y quedó ahí, sino que nosotros lo podemos trabajar y podemos ir monitoreando, haciendo seguimiento de la situación, porque en el fondo tú sabes que muchas veces los casos tienen un avance, pero también tienen retrocesos. Y ese sentido es el que también nosotros invitamos como colegio y a toda la comunidad, ¿no es cierto?, a pensar que es un proceso, que somos seres humanos, que los seres humanos vamos cambiando y que por supuesto vamos a tener avances o retrocesos. También es importante ahí, en el reglamento, ¿no es cierto?, tener establecido el tema de la ley 21.128, ¿no es cierto?, de la ley Aula Segura, que es importante para los casos ya muy extremos, donde probablemente en nuestro reglamento sea un proceso demasiado extenso para llegar a cancelar la matrícula de algún estudiante que, por ejemplo, no sé, agreda con un arma cortopunzante, ¿no es cierto?, que porte alguna arma, y que sea importante poder desvincularlo del establecimiento. Ahora, ¿qué pasa con las personas que son desvinculadas? ¿Pasan al sistema público? ¿Quedan fuera de la educación? ¿Cómo funciona? Porque hoy día, por la ley de inclusión, nadie debería quedar fuera de la educación. ¿Qué pasa con estos jóvenes que tienen conflicto y que son expulsados de los colegios? Ahora, una vez que son expulsados o que nos vemos en la obligación de cancelarles la matrícula, ningún estudiante puede no estudiar en algún colegio. O sea, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación. Entonces aquí, entre la provincial, los organismos gubernamentales tienen la obligación de reubicarlo en otro establecimiento. Ahora, igual, en algunas situaciones, en algunos procesos se judicializan las mismas expulsiones o cancelaciones de matrícula, y que en algunas oportunidades que, bueno, a nosotros no nos ha ocurrido en un buen tiempo, a veces tenemos que reincorporar al estudiante porque el proceso se hizo muy rápido, porque no se respetaron los días hábiles para hacer los descargos. Entonces tenemos que respetar todo eso para que en el fondo no nos rebote. Lo importante es evidenciar que el colegio hizo todo lo humanamente posible, el trabajo con la familia, con los apoderados, velando por el acompañamiento del niño socioemocional, pedagógico. Hay que demostrar con evidencia que se hizo todo lo posible y aún así no se llevaron a cabo los compromisos establecidos de forma reiterativa. Porque no es llegar y expulsar a un estudiante por una transgresión de normas. Ahora, también las sanciones, si la queremos llamar así, porque tampoco la idea es que todo esto sea punitivo, pero cuando hay sanciones, cuando ya hay una falta reiterada, tiene distintas sanciones también, ¿verdad? Para que, como los apoderados que están escuchando, o sea, un hijo a lo mejor, no sé, le tiró el pelo a otro, ya es un tema, pero si vive tirándole el pelo a los niños, ya es otra sanción. ¿Funciona así? ¿Cómo funciona? ¿Por grado? Sí, depende de la gradualidad de la falta que aparezca establecida en cada reglamento de convivencia escolar. Por dar un ejemplo, una falta leve, si es que un estudiante transgrede una falta leve, le correspondería un diálogo formativo, un registro en el libro de clase, quizás una reflexión formativa escrita, pero en el caso de una transgresión grave a lo mejor le correspondería una carta de compromiso o una carta de condicionalidad, una suspensión. Va a depender de la gradualidad de la falta. Lo que sí, que todo tiene que estar 100% explícito en los reglamentos de convivencia, los cuales no pueden ser interpretativos.
tal transgresión de norma tiene que estar explícitamente especificada en el reglamento. Por eso se han hecho y se hacen, siempre deben hacerse actualizaciones al reglamento de convivencia, porque a lo mejor las faltas y las transgresiones a las normas que están llevando a cabo hoy día los integrantes de la comunidad educativa, a lo mejor hace 10 años atrás eran inimaginables que ocurrieran. Yo creo que así es. Lo que vemos hoy día es así. O sea, yo creo que también es bueno escuchar, digamos, lo que pasa a nivel global, lo que uno ve, que antes, por ejemplo, si uno dice el antes y el después, nunca va a ser igual, como dices tú, de otra realidad hoy día. Pero uno, por ejemplo, dice, uno como alumna, jamás pensaría en faltarle tanto el respeto a los profesores como hoy día. O si no traje una tarea, uno se trataba de hacerse el loco, tratar de que se le quede el cuaderno en la casa, engrupir, no le importa mucho, o sea, como, no lo traje y punto. Entonces, ese tipo de actitud como más desafiante, no la veíamos antes respecto de un niño con un adulto, ya sea con el papá, mamá, familias que lo cuida, y con los profesores. Es como algo generalizado, como que no hay ese respeto que uno tenía. Algunos dicen, no, es que los niños, estoy hablando de como si fuera niño ahora, pero dice de pronto, no, es que antes a ustedes les pegaban y todos tenían miedo, por eso actuaban así. Y yo no sé si es eso, porque no, regularmente a mí no me pegaban, pero uno tenía un respeto súper diferente por el adulto, y sobre todo por los profesores. Uno sentía que era una persona súper importante en la vida de lo que uno hacía al día a día. No sé si tienen esa percepción, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero ¿cómo lo vivían ustedes como estudiantes? Eso yo siento que era distinto a lo que es hoy día. Sí, era bastante distinto como lo vivía en su generación uno, ya, porque en realidad tampoco existían estos equipos tan sólidos como lo que existe ahora en los colegios, y que eso también ha sido un tema, el poder irnos incorporando desde nuestras áreas al tema de la educación, porque en el fondo el profesor jefe o la orientadora, que era siempre la que estaba ahí, ¿no es cierto?, hacía todas las funciones de las que se hacen ahora, que era un trabajo enorme, sumamente pesado, que no podíamos en el fondo derivarlo a otras instancias. Ahora ocurre eso, que nosotros también como equipo podemos, cuando hay una situación, ¿no es cierto?, que está en el fondo no escaparse de las manos, sino que escapa a poder intervenir, porque nosotros no podemos hacer clínica en un colegio, ¿no es cierto?, ni terapia, pero podemos derivarlo a instituciones que nos puedan aportar, ¿no es cierto?, y esas son nuestras redes colaborativas y de apoyo. Pero es un mundo distinto hoy en día, es el hecho de lo que tú dices, Paula, de la falta de respeto, ¿no es cierto?, hacia la autoridad, en el fondo hacia los padres, hacia los profesores. Ha pasado por un tema, y nosotros siempre lo hemos conversado en nuestra institución, con la llegada de los derechos del niño, ya que se ha visto en el fondo, no ha sido un tema que se indague en profundidad, sino que ha sido como, esta es la lista que tenemos de los derechos del niño y tú tienes derecho a. Pero se nos ha olvidado el tema de los deberes, de cumplir con deberes. ¿Qué es lo que pasa? Y vuelvo, y soy un poco majadera en eso, el tema de las familias y de los apoderados, porque en el fondo tenemos que hacer línea, tenemos que hacer lazo con ellos, unión, porque en el fondo el apoderado también se acopla a esto de transmitir, ¿no es cierto?, al niño, que en el fondo no obedecer algunas reglas, no obedecer algunas normas, y que nadie lo puede pasar a llevar, que el profesor no te puede decir algo, porque en el fondo está pasando a llevar tus derechos, ¿no es cierto? Y esto también de poner la educación como que fueras un cliente, porque es como que el servicio no es el bueno. Y es como extraño eso, pensarlo así, como que voy a contratar un servicio y me lo tienen que dar, y no involucrarse. Sí, es bien complejo eso, porque independiente de que nosotros en muchas ocasiones tratemos de hacerle ver al estudiante que está equivocado, que no está cumpliendo con sus deberes, que está transgrediendo las normas, y no solamente porque lo dice un reglamento, sino que porque también eso está impactando en su formación académica, valórica, en lo pedagógico, en lo socioemocional. Pero por una parte tenemos familias bastante comprometidas, que al igual que hace 10, 15 años atrás, 100% comprometidas con el colegio, asistiendo a reuniones, a las escuelas para padres, para los talleres formativos para las familias, y con esos estudiantes se logra avanzar, con esas familias también. Yo pensé que me iba a decir, y aún así los niños, no. Yo dije, ¿cómo con todo eso? No, sí, cuando hay compromiso de la familia se logra avanzar, pero también nos encontramos con una realidad que cada vez en porcentaje está siendo mayor, en que las mismas familias no están, a pesar de que ellos mismos decidieron
y firmaron el contrato de prestación de servicios educacionales, que se adhieren a un proyecto educativo, uno asume también que se adhieren a las normas de convivencia. No, y varios no conocen tampoco ni siquiera cuál es el proyecto educativo, ni nada. O sea, incluso algunos, yo veo hoy día que muchos dicen, no, pero es que eso de religión, bueno, está en el colegio católico. Como para qué le hacen religión si ni siquiera lo evalúan. Por supuesto. Oye, cuando uno firma ahí dice claramente que un colegio católico. Aquí en la región y dentro de la red son 19 colegios católicos. Y esos 19 colegios católicos tienen lo mismo que ustedes dicen. O sea, familias que en realidad le dan la espalda un poco al colegio. Eso es una realidad. Ahora, como bien decías tú también, hay apoderados, familias que son súper comprometidas, y eso también hay que valorarlo. Por supuesto. Porque aunque está la adversidad de la realidad, Claro. siguen comprometidos con el colegio, Claro. con el proyecto, dan más Claro. horas voluntarias para hacer distintas cosas. Eso también hay muchas, así que un cariñoso saludo Sí. a la gente que nos escucha, que se compromete con los colegios, y también a los que son críticos, pero aportan. Claro. Porque hay una crítica de repente que un poquito vana, es que como todo mal nomás. Pero Claro. otros que quieren aportar desde las distintas posibilidades de hacer de los padres y lo Por eso hacen bien. es importante como el llamado ahí a la familia, el invitarlos, el no que vengan porque tenemos que informarles algo malo que sucedió con el estudiante, sino que invitarlo a poder presenciar, por ejemplo, un premio de los estudiantes, ¿no es cierto? Para el Día de la Convivencia Escolar nosotros premiamos a los líderes, ¿no es cierto? No como un alumno integral en lo pedagógico, sino que como un líder en ser conciliador, en ser respetuoso. Los valores. ¿No es cierto? Los valores que tienen como compañeros, y de hecho los compañeros lo eligieron. Entonces los apoderados hay muchos comprometidos, pero los que también van desde la crítica, también los acogemos de buena forma, porque finalmente cuando hablamos con ellos, por lo menos en nuestra realidad, tenemos este espacio que yo les comentaba reflexivo, que podemos conversar ahí entre apoderados también. Al final salen muy abrazados y con buena disposición, y yo creo que falta eso, falta como el diálogo, la escucha apertura. activa también, de sentirse escuchados por el colegio. Y Lo eso que es muy sí, importante. que a veces es muy fácil decir o escuchar, el colegio no hace nada. Pero si nosotros empezamos a hacer un checklist de las distintas acciones en cuanto a la formación y a los espacios reflexivos o formativos para adquirir mayores herramientas para la crianza de los niños, para el apoyo en lo pedagógico, para el apoyo en lo académico, revisamos la lista de asistencia y siempre son los mismos apoderados. En algunas oportunidades incluso participa el 10% de los convocados y en otras oportunidades mucho menos. Entonces, tal como decía Nicole, es la invitación a participar de estas instancias, porque no me cabe duda que los colegios de la diócesis están abiertos al trabajo con las familias. Sí, es uno de los grandes pilares, así que obviamente que sí. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, a la segunda, después ya regresamos al último bloque, y queremos que Nicole nos diga qué canción quiere escuchar para que los auditores también la compartan. Siempre quiero escuchar a Adele porque me encanta, la escucho todos los días también de camino al trabajo, es un poco romántica mi lado, así que bueno, les invito a escuchar a Adele, que es fascinante también su voz, me gusta mucho cómo ella expresa y transmite también las emociones, y también es parte también de nuestra convivencia el invitar a toda la gente a que viva estas emociones. ¿Y que la son canción muy es? importantes. Easy of Me. Acá estamos entonces de vuelta con Mesa Educativa, en el tema de la convivencia escolar con Nicole y Constanza. Aquí representando a dos colegios que son parte de la red de colegios católicos de la diócesis de Chillán, una de ellas del seminario Padre Alberto Hurtado y otra es del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ya hemos hablado un poco de ella, de la convivencia escolar, de las reglamentaciones, de esta realidad que están viviendo tanto los padres como apoderados, también dentro de los docentes, los educadores en general. Bueno, y queremos decir, ¿qué han hecho con todo esto? ¿Cómo se ha plasmado en acciones concretas que ustedes pudieran destacar en ambas instituciones? ¿Nos quieres contar, Constanza? Sí, por supuesto. Bueno, la formación es un desafío constante, ya que no solamente tenemos que trabajar en la prevención con los estudiantes de dificultades de convivencia y en la formación valórica, etcétera, sino que también con los docentes, con los asistentes de la educación, con las familias y con los distintos integrantes de la comunidad educativa. De más está decir, talleres de distinto tipo, charlas, talleres para padres, también instancias de contención, instancias de escucha con los apoderados, sus representantes, con los estudiantes. O sea, nosotros el año pasado
implementamos como colegio un diagnóstico de la convivencia escolar y a través de eso se construyó un plan de intervención. Entonces, desde ahí que se empezó a hacer este diagnóstico, donde fue súper participativo, donde estuvieron involucrados los distintos estamentos del colegio, escuchar a los estudiantes cómo lo veían, qué es lo que estaba ocurriendo en los distintos niveles con las coordinaciones y con los delegados de curso. También el equipo directivo sostuvo distintas reuniones con los coordinadores de los apoderados del curso, con las directivas, también con los distintos ciclos de profesores, con los asistentes de la educación y también con los administrativos. Entonces, a través de eso se creó un plan de intervención que ahora ya estamos en esta implementación con 7 pilares distintos, que tiene que ver con la actualización del reglamento de convivencia, incorporar lo normativo, trabajar en lo preventivo, en lo formativo, coordinación con redes externas, aumentar la seguridad en el establecimiento, que eso también ha estado muy en la palestra este año, temas de cámaras, de aumento del personal de inspectoría, que aprovecho de enviarle un saludo cariñoso a todos los asistentes de la convivencia de nuestro colegio, que en muchas oportunidades no solamente tienen que poner su mente, su voz, es un poquito ingrato también. Sí, sino que también su cuerpo para abordar algunos tipos de situaciones, y que en muchas oportunidades son los primeros que les hacen frente con mucho cuidado y cautela a las distintas situaciones de convivencia. A mí me toca trabajar con ellos bastante y estamos con ellos también trabajando bastante en lo que es la prevención de cómo hacer cuando un estudiante se desregula, ir entregándole distintas herramientas, y ellos también son una parte importante del equipo de convivencia escolar. Ahora, eso es respecto a la prevención desde los distintos ámbitos. Yo creo que lo principal es que no olvidemos que los estudiantes son el foco de nuestro quehacer, pero en ese proceso de enseñanza-aprendizaje participan distintos adultos. Es un sistema cambiante, constante, y que en muchas oportunidades también es inestable, pero hay que ir buscando el equilibrio, abordando los distintos integrantes de la comunidad educativa. Bingos, fiestas de la familia, premios, como decía Nicole, hacer reconocimiento no solamente también a los niños, sino que a algunos trabajadores que son reconocidos en instancias públicas, y a los apoderados también, que son bastante participativos en lo pastoral, en instancias colaborativas, y esa es la invitación también, que sigan participando en esta importante labor de lo que es la formación de los estudiantes. Nicole. Yo me sumo a casi todo el proceso de Constanza, porque la verdad es que es muy similar. Ya lo que sí nosotros también tenemos, y aprovechar también de agradecer a las redes que nos colaboran bastante con nuestro colegio, la red de apoyo hacia el CEFAM, Superintendencia también, que ahora tiene otra mirada también, la Superintendencia, de acompañar, de mediar, y eso es súper importante, y todas las instituciones como PPF, programas de intervención, que siempre están pendientes y nos pueden acompañar, el Ministerio Público, Fiscalía, que ellos también, Carabineros, que nos van a aportar con charlas para los apoderados, para los estudiantes, hacer estos talleres de monitores, ¿no es cierto?, para convivencia escolar, que ya en un segundo semestre queremos invitar a otros colegios también, y también los colegios de nuestra red, para poder participar en foros de convivencia escolar junto a otras experiencias, que es importante potenciar. Y más que toda la prevención, promoción que podamos tener con infogramas a través de la página, con, ¿no es cierto?, nuestros diarios murales, que tienen el reconocimiento también de las actividades que se realizan, porque es bastante trabajo detrás, ¿no es cierto? Yo de verdad, desde mi rol, muy agradecida principalmente de tener la oportunidad de poder estar en este espacio, que es complejo, pero tiene sus desafíos, tiene su encanto de poder trabajar desde la educación. Desde el Colegio Católico también agradecer, ¿no es cierto?, a Dios, porque de cierta forma estamos aquí por algo, y es para sembrar algo, dejar alguna huella, y agradecer, como decía la Connie, también a la labor de inspectoría, de todos los estamentos, desde los auxiliares que nos colocan los afiches, o sea, todas las personas de la comunidad educativa son importantes. Nosotros este año también tuvimos grandes cambios y desafíos en nuestro colegio, por el cambio de dirección también, que estaba nuestra hermana Lucía, que igual nos acompaña,
y que muy agradecida de eso también, pero la señora Maritza Ulloa también se ha incorporado bastante bien y comprometida con lo, ¿no es cierto?, con lo que es la convivencia escolar. Prontamente en el próximo programa vamos a estar hablando de la congregación que cumplió 125. 120 años. 120, sí. Estaba agregando 5 más. Sí. 120 años, y el colegio Sí. también, que va a estar de aniversario importante este año, así Sí, que por los vamos a supuesto. invitar a todos ellos, a los distintos estamentos de tu colegio, así que hay un cariñoso saludo para ellos que seguramente te van a escuchar y te van a ver, así que muy bien que los saludes. Bueno, yo creo que dentro de este tema hay muchas cosas que conversar, pero como tú decías, Connie, el centro es el alumno, que no se nos olvide nunca eso, y que hoy día también ellos, yo cuando escuchaba, claro, el impacto de esto de la pandemia, lo que ocurrió en convivencia, tiene que ver también con el rango etario donde están ubicados los chicos, porque también hay un tema cognitivo que les ha costado mucho a los pequeñitos y de convivencia, que estuvieron encerrados 2 años, luego ya los otros que son más adolescentes, que como tú bien decías, van de niños y volviendo a adolescentes, y también los que salieron del colegio recientemente, en los últimos 3 años, que llegaron a la universidad, es como de segundo medio de la universidad, es como súper rápido ese proceso, entonces cada uno se afectó de formas distintas. Y yo creo que también el colegio tiene un tremendo desafío en eso. O sea, no hay un programa único que le sirva a todos, sino que va dependiendo de la etapa de madurez que tenga ese niño o ese niño y el acompañamiento que tenía en su casa, como ustedes bien decían. Las realidades son tan distintas. Bueno, nuestros colegios también son realidades distintas, algunos mucho más rurales, que en el caso de ustedes están en la ciudad, y que también tienen otra realidad. Que lo pasaron mejor de alguna forma porque estuvieron al aire libre, no encerrados, vivían en el campo, pero al mismo tiempo también tenían situaciones familiares bien complejas. Entonces, yo creo que cada establecimiento es un mundo respecto de lo que puede hacer en convivencia, así como los niños son un mundo, el colegio también, realidades muy distintas. Así que agradecida que hayan estado acá en el programa, que hayamos podido conversar de este tema que es tan importante. Y yo no sé si quieren decirle algo a las familias, ya que hemos aludido bastante a las familias, como para dar un mensaje final y concluir el programa de hoy. Sí, bueno, decirle a las familias que nosotros los valoramos y que también los necesitamos mucho. En conjunto podemos hacer muchísimas cosas como las hemos hecho hasta el momento, pero sin duda son los papás, los cuidadores principales de los estudiantes quienes comparten y que están con ellos, pero por otro lado también somos nosotros los que estamos ahí conteniendo a los chiquillos desde muy chiquititos hasta muy grandes también, y que en conjunto es muy importante que podamos seguir fortaleciendo nuestras prácticas, y las puertas del colegio ustedes saben que siempre están abiertas. O sea, si piden entrevista con cualquier profesor, con cualquier integrante del equipo directivo, hasta con el mismo rector, siempre van a ser bien recibidos. Nosotros sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, pero necesitamos el compromiso de las casas también, y juntos, como les decía, podemos lograr muchísimo, porque recordar que somos todos responsables de la convivencia escolar y de lo que ocurre dentro del colegio, también tenemos que abordar desde los distintos puntos de vista. Y a propósito de lo que estabas mencionando, Connie, también decirle a los auditores que muchas veces lo que aparece en las redes sociales, que son tan inmediatas hoy día, no lleva la información real, que es muy importante, como habían plazo en los procesos, también entender cómo funcionan las redes sociales y que tergiversa mucho la información, sobre todo de boca en boca. Es como antiguamente cuando jugábamos al teléfono, que al final terminaba haciendo algo nada que ver, diciendo algo nada. Eso pasa mucho. Entonces, ojo ahí también con los papás, con la información que transmiten, y esperar los conductos regulares por los cuales se informa, con los plazos y los tiempos adecuados. Sí, exactamente como decías tú, porque sabes que en estos mismos debidos procesos a veces las redes sociales, la falta de información y el cómo sale esta información del colegio viene a perjudicar los debidos procesos, y después viene a hacer una victimización de las personas involucradas en estos procesos, y a veces nos juega más en contra que en beneficio de las situaciones que estamos abordando. Qué bueno lo que planteas, o sea, hay que tener también ser cuidadoso, porque puede perjudicar. Entonces, claro, efectivamente, alguien que a lo mejor fue un agresor, poniéndolo en ese contexto, podría ser victimizado por las cosas que se dijeron de él. Exacto. En fin. Bueno, qué buen dato nos está dando, pues que esperar entonces aún más, un poquito más, y esperar las versiones oficiales también. Y además nuestros hijos están ahí mirando, o sea, yo creo que también hay que confiar un poco en nuestros hijos. Me ha pasado que también que yo escucho de primera fuente, porque a mi hija le encanta contarnos todos los detalles, y yo creo que ahí también es bueno confiar en nuestros hijos, porque nos dan una versión distinta de lo que uno está recibiendo por redes, y que gente que no estuvo en el colegio no sabe lo que pasó, así que también confiar un poquito más en los hijos. Por supuesto.
Bueno, entregar un saludo cariñoso a todos nuestros estudiantes, a sus familias, ¿no es cierto?, que estamos acá para ayudarlos en lo que ellos necesiten, que los podemos acompañar, que somos sus aliados, en el fondo no somos enemigos, que estamos para poder compartir, para poder unirnos más, que si bien es cierto, elegimos un colegio, ¿no es cierto?, es porque también nos gusta estar ahí, que creemos ese ambiente y que creamos en eso, en el fondo, de que podemos hacer un bien mayor para todos. Y nuestros estudiantes que tengan siempre presente que somos una red protectora para ellos, que se sientan seguros, que eso es muy importante, darles seguridad a ellos, y que también nuestros colegas, toda nuestra comunidad educativa también confíen en que nosotros estamos para poder prestarle todas las ayudas y escucharlos siempre con la mejor de la disposición. Así que gracias, Pablo, por la invitación, muy grata, muy, muy cálido estar acá, así que esperemos que nos podamos encontrar en alguna oportunidad. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, a sus colegios que les permitió estar aquí en horario más o menos laboral, casi laboral. Algunos están en recreo, otros no. Tú tenías algo que hacer en esto, tiene muchas atenciones. Sí, por supuesto. Así que bueno, ambas. Sí, a mí me trajeron engañada y la coordinadora de Pastoral y Formación, que le dejó un saludito. Estábamos en la superintendencia y me dijo, te voy a llevar un ratito a alguna parte. Agradecemos esos tiempos y por supuesto también a Camilo, que semana a semana nos acompaña, y a la Radio Sembrador, que nos da este espacio, que muchas veces es difícil tener un espacio para conversar de esos temas que son un poco más largos de conversar, que hay que hablar con tranquilidad.